Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 y versículo 28. Vamos a leer del 28 al 32. La profecía del Espíritu Santo. La profecía del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Joel 2:28 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor, esta palabra. Te suplicamos que tú puedas ayudarnos a seguir creciendo, Señor, en cuanto a nuestro fundamento cristiano. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Bueno, la profecía del Espíritu Santo. Quizás no hay otra profecía que haya desestabilizado tanto el pensamiento judaico. No hay otra profecía que hasta el día de hoy desestabilice al judaísmo en sí, a la religión judaica, a los que profesan la ley de Moisés. Porque una de las cosas que debemos de tener bien claro es que los mandamientos, todo el Pentateuco, ¿verdad?, la Tanaj, todo está en pie. Es decir, que para el pueblo de Israel no ha ocurrido un hasta el Mesías y un después del Mesías. Los israelitas tienen su calendario. Ellos no han cambiado su calendario. Para ellos no es el año 2017. Para ellos van allá por el 5800 y tanto. Para ellos no ha habido un antes de Cristo y un después de Cristo. Para ellos, ellos cuentan desde la salida de Egipto. Ahí comenzó a contar el calendario. Entonces, dentro de la enseñanza del Pentateuco, de la Tanaj, que son todos los demás libros del Antiguo Testamento, no hay una profecía que desestabilice tanto el pensamiento judaico como esta profecía. ¿Por qué? Porque está establecido por el judaísmo que no se puede discutir la escritura hasta pasados los 30 años de edad. No se puede. Los jóvenes no pueden aprender, pero no pueden discutir. Las mujeres no pueden aprender. Las mujeres pueden ir a la reunión calladas y aprender en casa. Entonces tenemos nosotros que saber de que esta profecía viene a crear una especie de revolución, una especie de revolución en cuanto a la enseñanza. ¿Por qué? Porque va a transformar, va a cambiar, va a trasladarnos a otra era espiritual, va a trasladarnos a otra era en cuanto a la relación de Dios con los hombres, lo que conocemos nosotros, una transición entre
una forma de trato de Dios con el hombre hacia otra forma de trato de Dios con el hombre. Entonces, esta profecía habla acerca de que Dios habría de venir a vivir al ser humano. Que Dios habría de venirse a personificar en cada uno en cada ser humano. Pero esto es inaudito para un judío, porque el judío sabe que el Padre está en los cielos. El Padre está en los cielos y el Hijo, el ángel de Jehová, que es el que desciende desde la eternidad y se aparece. Y el agente que permite el mover de Dios en la profecía, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La teología del judaísmo es diferente al cristianismo. Ellos creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo, pero lo creen en una forma diferente a como nosotros lo hemos conceptualizado gracias a la revelación del Nuevo Testamento. Ellos creen en el Padre, creen en el Hijo como el ángel de Jehová, como el Mesías que va a aparecer para reinar, que es divino también, y que se va a aparecer para reinar, para restaurar a Israel y para convertirlo en el centro mundial de adoración. Pero el Espíritu Santo no lo consideran personificado. Entonces, esta profecía es mucho más, podríamos decir, desestabilizadora que el mismo Salmo 22. Porque en el Salmo 22 está profetizado el sufrimiento del Mesías en la cruz. Y allá en el Salmo 22 está Elí, Elí, lama sabactani. Las palabras que pronuncia el Señor allá en la cruz. Y dice, y no verá mi cuerpo corrupción. Ahí está. Y no serán quebrantados sus huesos. Ahí está. Y cuando un judío lo ve y lo compara con Cristo, lo niega. Lo niega, dice, no, eso no tiene nada que ver con el Cristo, eso habla del profeta, del que escribió, no está hablando no es una profecía. Lo niegan, lo tienen enfrente y están negando la profecía, están negando el cumplimiento de la Escritura. Entonces, esto es bien, es inaudito, es controversial, viene a causar una revolución en el pensamiento en cuanto al trato que se tiene con Dios dentro del judaísmo, porque pasamos a otra etapa de relación con el Señor. Entonces Joel profetiza y dice, miren, en aquellos tiempos, en los postreros tiempos, el Señor va a derramar su espíritu sobre todos, sobre hombres, sobre los jóvenes, sobre las mujeres, sobre toda carne. Y todos tendrán derecho a profetizar. Todos tendrán derecho a tener revelación de Dios. Eso no estaba dado en el judaísmo. En el judaísmo solo existía una clase sacerdotal, punto y aparte. Existían los profetas. Y existía la clase del sumo sacerdote, que iba en sucesión familiar. Entonces, hablar de que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, esto es demoledor para un judaizante. ¿Y cómo? ¿Cuándo? Cuando nosotros dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y ahí está, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto es increíble.
A las mujeres van a profetizar. Las mujeres van a profetizar. Esto es diferente a la palabra profetiza. Profetiza que se utiliza con respecto a la hermana de Moisés. María la profetiza. María la profetiza. Ella era porque había consagrado su vida junta a servirle a Moisés como el líder de Israel. Por eso ella era una profeta. Recuerden que hemos hablado de diferentes clases de profetas. Hemos hablado de diferentes clases de profetas. Una persona que representa el nombre de Dios y vive una vida de pietismo, de piedad. De piedad, como era Eliseo, ¿verdad? Como era Juan el Bautista. Entonces hay otro tipo de profeta sobre el cual la palabra de Dios se manifiesta y da la profecía en un momento determinado, pero no tiene una vida de consagración total, reconocido como un profeta desde el vientre de su madre. Y lo hemos mencionado como el Chosé, el Roé y el Nabí, ¿verdad? Esa clase ya la vimos, ya la estudiamos, y entonces hoy podemos saber que hay tres clases de diferentes profetas. Pero esta profecía está hablando de que habrá una revelación de parte del Señor. Una revelación. Vendrá el Espíritu de Dios y traerá revelación directa sobre cada uno de nosotros. Pastor, ¿y esa revelación para qué sirve? Bueno, esa revelación sirve para la edificación de la iglesia. Para la edificación. Dios no puede dar el Espíritu Santo para agregar temor a las personas. Porque la riqueza que es el Señor, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Entonces el Espíritu Santo ha sido dado, habría de ser dado en los posteriores tiempos para que todos pudiéramos tener una mayor cercanía con el Señor, una mejor relación con el Señor. Entonces dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, todo el público en general tendrá este derecho de recibir de Dios su Espíritu. Su Espíritu. Pero esto en una dispensación diferente. Estamos rompiendo el esquema. Estamos rompiendo el esquema judaico, porque dentro del esquema judaico está exclusivo para la clase levita, para la clase sacerdotal y para los profetas que Dios nombraba. Y ahí los demás no tenían que sujetarse a lo que el profeta decía. Consulta por mí a Jehová y pregúntale. Porque estamos leyendo la Biblia, nos hemos dado cuenta que había personas que estaban ciegas en el entendimiento espiritual. Y le decían, pregúntale a Jehová por mí. Y entonces venían al varón de Dios y le decían, ¿qué dirá el Señor? Incluso Saúl fue al profeta y le dijo, Samuel, pregúntale a Jehová por mí, porque él mismo estaba vedado en la revelación del Espíritu Santo. Y en esta profecía, escandalosa hasta cierto punto, dentro del judaísmo, en los posteriores tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es escandaloso para un judío. A este joven lo hubieran metido preso, lo hubieran lapidado, pero fue reconocido como profeta. Pero por el momento no hacía mucho efecto en la ley, porque como estaba profetizando sobre un futuro, en otra dispensación más adelante. Entonces en el momento, él está hablando no de ahorita, está hablando de unos tiempos posteriores, así que por el momento no nos preocupemos. Por el momento no nos preocupemos, pero está hablando
de que los ancianos tendrán sueños, ¿verdad? Dice, los jóvenes verán visiones y también los pastores. Es otra clase. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay la misma revelación, está sobre toda el público general, como los pastores y los siervos. Ahí dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas. Esto es demoledor. También las mujeres recibirán palabra y podrán predicar. Mujeres podrán predicar y podrán pararse las mujeres en el púlpito y hablar de Dios. Eso estaba vedado completamente dentro del judaísmo. Entonces, en los posteriores tiempos, Dios va a traer un movimiento tal que las mujeres van a poder hablar acerca de Dios, van a poder habrá mujeres teleevangelistas predicando la palabra de Dios, convirtiendo las almas. Y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Ok. ¿Cuál fue el momento específico donde se cumple esta profecía? ¿Dónde se cumple la profecía? Hemos hablado en otras ocasiones y hemos hecho la pregunta de dónde nació la iglesia. Y la iglesia nace del seno del Hijo. Allá en Mateo 16, 18, el Señor dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, señalándose a sí mismo como la fuente de la iglesia, de la nueva dispensación, del nuevo grupo que habría de aparecer de creyentes, del nuevo Israel. Hay algunas iglesias que así se llaman. Iglesia Nuevo Israel. Tienen razón. Nosotros somos un nuevo Israel. Porque habiendo sido gentiles, el Espíritu Santo, que había sido exclusivo para Israel, en la nueva dispensación que Cristo anuncia, el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Pero ¿qué hay que hacer para eso? ¿Qué hay que hacer para que sea derramado sobre nosotros? Miren lo que dice. Dice, y daré prodigios. Vamos al 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahí está. Ahora, esto es mucho más controversial. Porque está dejando de lado la ley de las obras. Entonces, ¿cómo podremos ser salvos? Invocando el nombre de Jehová. Ahí está profetizado. Que eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10 y versículos 9, 10, 11, 12 y 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, esta profecía de Joel 2:28 nos catapulta hacia el Nuevo Testamento y atraviesa los 27 libros del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ya morando ya en el ser humano. ¿Cuál es el requisito? Invocar el nombre del Señor. Pero bueno, ¿del Señor o de Jehová? Pues aquí dice el Kyrios, en el griego, refiriéndose a Jesús. Bueno, ¿es a Jehová o es a Jesús? Bueno, eso ya lo estamos discutiendo en el discipulado, acerca del concepto de Dios, un solo Dios en tres personas diferenciadas. Y lo hemos ido trabajando
los atributos del Hijo, los atributos del Padre, los atributos del Espíritu Santo, y después hemos hecho una simplificación y al final nos da uno. O sea, usted ha hecho simplificaciones, agarra todos los números, 24, 12, 36, 22, y entonces le hace la simplificación. ¿Cuál es el mínimo común divisor entre estos? Usted dice, pues todos tienen mitad, la mitad de 24 es 12, la mitad de 22 es 11, y hasta que llega usted al número primo. Pues al simplificar todos los atributos de la deidad, usted llega a la unidad. Usted, al simplificar todos los atributos divinos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la única simplificación que le llega a usted a uno. Ninguna otra simplificación le llega a usted al número uno. Porque uno no tiene máximo común divisor, ni mínimo común múltiplo, porque es uno. Entonces, ya habiendo identificado esto, ahora sabemos que Kyrios es el Hijo, pero que el Hijo es el Padre, según los atributos es el mismo. El Hijo es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. El Padre es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, está fácil de poder determinar que en función son diferentes, pero son lo mismo. Entonces, esta profecía se convierte en realidad en el día de la inauguración de la iglesia. El Señor le dice a los discípulos, después de haber resucitado al tercer día, el mismo domingo se les aparece en 2 ocasiones a los discípulos, y durante un periodo de 40 días el Señor se le está apareciendo continuamente a los discípulos. A los pastores, ¿y cuántos discípulos eran? Pues el libro de los Hechos dice que era un poquito más de 500. Entonces el Señor se fue y dice que les dijo, vayan a Jerusalén allá para el día del Pentecostés, para el día de la celebración de la cosecha. Para el día de la celebración de la cosecha, allá cuando se está dando lo más, cuando recién ha pasado la primavera, ya empezaron a salir el mercado se está, hay un gran crecimiento del mercado a causa de la fructificación de la tierra. En ese momento vayan allá a Jerusalén en el día del Pentecostés, y allí, esperen, y se van todos, y si van conmigo ustedes al libro de los Hechos, en el capítulo 2, ustedes van a encontrar una relación interesante. Amén. Vamos a leer el 1:12. 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí estaban. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. O sea que ahí no eran solo los discípulos. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este misterio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas las entradas se derramaron.
Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Vamos hasta el 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es bien importante. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos. 4. Ahí usted en el 4 le puede agregar Joel 2:28. Ahí, hágale una llavecita y póngale 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Todos los que estaban ahí habían creído en Jesucristo. Y el Espíritu Santo entró, dice, como un estruendo, un fuerte viento que sopla. Y en el momento todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, allá se cumple. Amén. Entonces en el 14, amén. Entonces Pedro, mire usted cómo cuadra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí está. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está. Entonces, esto es aturde. En la enseñanza judía, esto no puede existir, porque hay una clase sacerdotal dueña de la revelación del Señor. Pero la profecía es que el Espíritu Santo habría de venir sobre toda carne. ¿Cuál es el requisito? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y poseedor del Espíritu de Dios en su espíritu. ¿Dónde habita el Espíritu Santo, pastor? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. El Espíritu viene. 1 Corintios 2:10 habla acerca de una separación espiritual entre el hombre y su misma carne. Busque conmigo 1 Corintios 2. De 1 Corintios. Aquí habla acerca de una diferencia en cuanto a la naturaleza del hombre. En cuanto a la naturaleza del hombre. Amén. 2:10, 1 Corintios 2:10. Dice, ¿lo tienen? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que nosotros no pudiésemos tener revelación si no tuviéramos con nosotros el Espíritu Santo de Dios
en nosotros. ¿Y a dónde está? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo está depositado dentro del Padre y escudriña aún lo profundo del Padre. Entonces el Espíritu tiene en sí su propia personalidad, su propia naturaleza. Es un ente separado a Dios, pero tiene su propia personalidad el Espíritu. Y el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, que el Espíritu tiene pensamiento. Efesios 4:30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Que el Espíritu Santo tiene sentimientos también. Tiene inteligencia, tiene sentimientos. Y no nos fue permitido por el Espíritu. Tiene voluntad también. Entonces es una persona. Ahora bien, el 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Hay un espíritu en nosotros. Entonces, ¿dónde viene a morar el espíritu? El espíritu viene a morar no en nuestra carne, porque nuestra carne está contaminada con el pecado. Lo inmaculado de nosotros es el espíritu, que es el soplo de vida que hemos recibido. Y sopló Dios espíritu, aliento, neuma, espíritu de vida nos dio el Señor. En ese espíritu, en ese aliento de vida, en ese espíritu que entró, que está corriendo por nuestro aparato circulatorio, porque el espíritu está depositado en la sangre. El espíritu del hombre está en nuestra sangre. Allí viene, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu. Entra en nuestro espíritu y comienza a trabajar nuestra psicología, nuestra alma, nuestra capacidad de raciocinio. Desde allá el Espíritu Santo está golpeando hacia nuestro espíritu, trabajando en nuestro espíritu para que sujete a la carne. Nosotros somos transformados desde el espíritu, por medio del Espíritu Santo, hacia la carne. Porque dice la Escritura que los deseos de la carne. Amén. Entonces, el libro de Gálatas dice que el deseo del espíritu se opone al deseo de la carne. Y el deseo de la carne se opone al del espíritu. Entonces, mientras más disposición tengamos nosotros al espíritu, mayor vamos a ir creciendo. Vamos a ir creciendo más. Hay más oración, más entrega. El hecho es que desde Joel, que sabemos nosotros que es anterior a Jeremías, porque Joel no menciona deportación, no menciona la diáspora, no hay ningún hecho social posterior. Entonces lo ubicamos de los profetas antes de la deportación, allá por el año 712 antes de Cristo. Entonces, esta profecía también nos menciona que habrá un cumplimiento literal de esta profecía, de que el Espíritu Santo vendrá. ¿Y cuáles serán las señales en el cielo? ¿Ok? Para los postreros tiempos, lo que nos va a fortalecer a nosotros en estos tiempos es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nos va a dar el control a nosotros de poder enfrentarnos a los días postreros, a los días finales, en los cuales ya tenemos un pie adentro, entre los cuales ya tenemos un pie adentro. Si usted lo ve desde el punto de vista científico, usted se da cuenta que la tierra ya no produce el alimento necesario para mantener a los 7,000 millones que son. Ya no se puede producir.
ya no se produce la cantidad de comida para alimentar a 7,000 millones de personas en la tierra. Entonces, ¿qué pasa con los demás? Los demás aguantan hambre. Hoy estaba viendo yo las noticias de que diariamente están muriendo 20,000, 30,000 niños de inanición solo en el África. Entonces, se quedan dormiditos. Se quedan dormiditos, después llegan unas aves de rapiña, no dejan nada. Diariamente, miles y miles y miles de niños en la India, en la China. Mueren y mueren. Ya. El 35% de los granos se lo consumen el ganado bovino. El 35% de los granos producidos. Maíz, trigo. Se lo come el 35% del ganado. Se lo comen. Y de ese 35% de ganado, solo el 20% es comestible. El otro 15% es sagrado. Porque los millones, el país que más cabezas de ganado tiene en el mundo es la India. Pues como son sagrados, no los comen. Y nosotros haríamos una parrillada, pero increíble con todo eso. ¿Verdad? Una parrillada tremenda. Pero venimos a que el Espíritu ha venido a morar a nuestro espíritu. Y morando en nuestro espíritu, nosotros ahora vemos que dentro del judaísmo esta profecía es fuera de serie. Donde Dios va a habitar sobre toda la humanidad. ¿Cuál es el requisito? Invocar el nombre del Señor. Eso es. Pastor, y yo tengo el Espíritu Santo. ¿Ha usted invocado al Espíritu de Dios? ¿Ha invocado usted a Cristo? ¿Ha invocado a Jesucristo? ¿Usted le ha dicho usted al Señor, Señor Jesús, clamo a ti, sálvame, entra en mi espíritu y quédate ahí a vivir? Porque esa es la conversión. Señor, quiero compartir, te invito. Apocalipsis 3:20 dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. O sea, nosotros, esta profecía de Joel se cumple en el día no del nacimiento de la iglesia, sino del día de la inauguración de la iglesia. Porque Pentecostés no es el día del nacimiento de la iglesia, es el día de la inauguración de la iglesia. Porque ¿dónde nació la iglesia? La iglesia nació en el Padre. En el Padre. Y Cristo humanizado dice, de mi vientre, de mi seno. Porque Cristo está en el seno del Padre y del seno del Hijo nace la eclesía, que somos nosotros. Entonces nosotros podemos ver hoy, podemos comprobar hoy que esta profecía ya se cumplió. Todos hemos tenido revelación. De una u otra forma el Espíritu Santo nos ha dado revelación. Se ha manifestado. ¿Cuántos cuántos hemos experimentado una voz que nos habla y nos da, y esa voz nos da paz? Y decimos, eso no me lo pude haber imaginado. En una ocasión el Señor me habló a mí, me tranquilizó y me dijo, tú eres mi simiente. Y estoy tan seguro que fue el Señor, porque yo ni siquiera sabía que era simiente. Ni nunca en una predicación yo había mencionado simiente, la palabra. Y me levanté yo a esa hora, a las 3 de la mañana, a buscar los libros de teología que tengo y el diccionario y ver qué es la simiente, investigarse la simiente. Y ahí el Señor me estaba diciendo, la misma promesa que le di a Abraham, te la he trasladado a ti. Bendeciré a los que te bendijeren
y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Esa simiente, esa bendición de Abraham te llega a ti. Te llega. Que alcance esa bendición. Y el Señor me tranquilizó. Yo estaba hecho un mar de nervios, porque a pesar de que tengo fe, también tengo carne. ¿Verdad? Está hecho un mar de nervios tratándomelo. Y dijo, es mi respirar, Señor. ¿Cómo puedo descansar? ¿Cómo puedo descansar? Y ahora yo veo cumplida la promesa de Joel 2:28. Y deberíamos de cantar más seguido la alabanza esa, ¿verdad? El Espíritu de Dios se mueve en mí, como Joel profetizó. Amén. Deberíamos de cantarlo. En mi corazón el Espíritu de Dios se mueve. En mi corazón hay una gran revelación. En mi corazón hay una gran revelación. Y la gloria del Señor como una... Ahí está. Esa revelación ya viene a nosotros. Ya nosotros ya pudimos experimentar una profecía de casi 3.000 años. La podemos disfrutar nosotros ahora. Y el Espíritu nos da revelación. Jeremías ha recibido revelación del Señor. Amén. Y los jóvenes, antes era prohibido que los jóvenes tuvieran revelación. Pero hoy tenemos niños predicadores. No sé si los han entrenado o hay revelación, pero yo pienso que hay revelación. Amén. Así que, para terminar, regresemos a Joel 2:28. Pastor, y lo de las señales. Bueno, en los últimos tiempos habrá una contaminación tremenda. Ya se eliminó el calentamiento global. Ya el gobierno federal ya quitó todos los programas de calentamiento global. Así que se destruye esta tierra. Entonces la contaminación atmosférica va a llegar a tal momento. Usted entra a ciudades, por decir algo, que quedan en valles como San Salvador, como Ciudad de Guatemala. Usted va entrando a Ciudad de Guatemala y usted ve la gran nube negra que está encima todo el tiempo. Y usted sale y llueve, y usted sale en la lluvia en Ciudad de Guatemala y le da un gran ardor en los ojos. Por todo el smog que está ahí. Y no digamos en la Ciudad de México, que ahí le caen unos ácidos. En México se desmayan diariamente alrededor de unas 300 personas allí en la Ciudad de México que cayeron por el smog. Hay que ponerle respiración artificial, hermano. Y los ojos rojos. Es del monte. Hermanos, y los ojos rojos. Pero entonces, el cambio, va a haber un cambio atmosférico tal en los posteriores tiempos que el Señor va a comenzar a mostrar con señales de que los días están cercanos, que su regreso está cercano. ¿Cómo va a ser esto? Para terminar, vamos a ir en un aumento de juicios naturales, terremotos, ciclones, desastres forestales, tsunamis, ¿verdad? Y minamis también. Entonces, todos estos cambios atmosféricos, hermanos, que se están, algunas personas dicen, no, si siempre ha habido terremotos. Hermanos, hay lugares donde nunca habían habido terremotos y hoy hay terremotos. Hoy se está experimentando. En la costa del Pacífico siempre han habido terremotos. Sí, siempre han habido. Pero en el centro de Estados Unidos no, ya tenemos una gran actividad sísmica. Ahí se puede meter usted a earthquake.gov. Ahí usted va y mira dónde los temblores que hubo hoy. ¿Dónde están? En los polos. En los polos todos los días hay terremotos. Vaya usted a Alaska, todos los días hay terremotos. De 6 grados, de 3 grados, de 5, pero siempre, todos los días. Ahí, a mí me gusta meterme a revisar y digo, ay, tembló otra vez. Y la actividad sísmica va en aumento.
y el calentamiento global va en aumento y la contaminación va en aumento, pero el Señor viene pronto y ya una de las señales que nos ha dado el Señor es el cumplimiento de la profecía de Joel con respecto a la venida del reino, porque después de estas señales, entonces vendrá el Señor gloriosamente sobre todos nosotros, ¿verdad? Con nosotros, primero invisiblemente por nosotros y luego visiblemente con nosotros para establecer su reino. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir creciendo en fundamento. Gracias porque nos permite, Señor, conocer de tus riquezas. Mientras todos estamos orando, si usted está acá sin Jesús y nunca le ha recibido como Señor y Salvador personal, le invitamos a que usted pueda conocer al Señor. ¿Hay alguien? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Despídenos en tu paz y guárdanos en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quiénes aprendieron algo hoy, hermanos? Gloria a Dios. Que Dios nos los bendiga. Nos vemos el viernes si Cristo no ha venido. Gloria a Dios.